Hola a todas y a todos, soy Juan Pascual desde aquí, desde La Perezosa, en los Picos de Europa, para el Instituto Sana, en este programa de Yoga, Salud y Bienestar para la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria. Tenemos aquí a Rosa. Hola Rosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, es un placer tenerte aquí. Ya tuvimos un Zoom y nos hablas de los pilares de la emoción, que es un vídeo que ha gustado mucho. Muchas gracias. Me alegro, infinito. Muy bien, y hoy queríamos avanzar un poquito y nos has comentado que querías hablar de un tema que está muy vigente, como es la emoción del miedo, el miedo que está en todo lo que hacemos y más ahora con el COVID, ya estaba antes, así que bueno, me gustaría que empezásemos a perfilar eso y me gustaría que me contases cómo sientes tú el miedo y quizás nos vas a hablar de las estrategias que has empleado tú para gestionarlo de alguna manera, ¿no? Porque es una emoción importante que tenemos que canalizar. Así que somos todo oído, Rosa. Pues muchas gracias. Cuando me propusiste el tema, puse este del miedo, porque realmente el miedo es una emoción que me ha acompañado, bueno, me ha acompañado a mí y nos acompaña a todos y a todas a lo largo de nuestra vida, porque es una emoción básica, ¿no? Y que está ahí y nos da información y nos ayuda a no meternos muchas veces en líos que si no tuviéramos miedo no nos pararíamos, ¿no? a pensar. En mi caso tuve que trabajar el miedo porque era una emoción que me paralizaba mucho. Y el miedo, una de las cosas que hace es te genera parálisis, ¿no? Y no te ayuda a avanzar. Yo puedo hablar desde mi experiencia, que es lo que quiero un poco trasladar y bueno, estaré encantada si a alguien le puede servir de ayuda en su vida, ¿no? A mí me sirvió y entonces me apetecía mucho poder trasladarlo a los demás. Suelo avisar que estamos teniendo algunos problemas con la conexión, lo digo para la gente que nos esté viendo. Entonces, bueno, que seguiremos para adelante y si tenemos que cambiar alguna cosa. Y luego quería matizar, entonces, con lo que nos has contado que está interesante, como miedo, como emoción básica, y has dicho que puede ser realmente útil, pero ya hablábamos quizás del miedo ese que no es tan positivo o que nos paraliza, ¿no? Estaríamos hablando de ese tipo de miedo, o sea, que tomar conciencia de dónde el miedo es productivo y dónde empieza a ser un obstáculo, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, exactamente. El miedo muchas veces se alimenta de los pensamientos y de la imaginación. Por eso cuando un miedo nos paraliza, lo primero que tenemos que hacer es parar y analizar. Y ver si realmente ese miedo es justificable, que habrá algunos que sí y que nos haga mucho bien, ¿no? el pararlos, pero hay muchas veces que necesitamos pararnos a pensar si ese miedo lo estamos alimentando, si es un miedo creado, si es un miedo que nos impide avanzar, cómo podemos superarlo, porque los miedos se superan con la acción, como casi todo, ¿no? Pero tenemos que tomar conciencia, luego analizar y luego después acción. Sin acción no hay nada. Muy bien. A mí es lo que me ha enseñado la vida y doy fe de ello. O sea que si analizamos, lo importante es valorar en qué situación nos tomamos el miedo y poder buscar algún tipo de estrategia y luego ponerla en marcha, claro, para que esa imaginación o esa realidad, muy bien. Hay una frase muy interesante que decía que no nos mata el miedo, no nos mata la enfermedad, perdón, es una frase que se ha repetido mucho en la historia de la humanidad, que no nos mata la muerte tanto como el miedo a la muerte. Exacto. Entonces a veces no. Bueno, pues cuéntanos un poquito las estrategias o ideas que a ti te han podido servir, que seguro que a muchas personas nos sirve como referencia y voltear un poco el miedo. Lo primero que me hice fue, y que eso me hizo tomar conciencia de todos los miedos que tenía, fue una lista de cosas a las que yo tenía miedo, ¿no? Yo hice una lista de 30 miedos. 30 miedos, wow. 30 miedos. Ajá.
De esa manera, tú cuando ya lo tienes escrito, es una manera de tomar conciencia. Hay miedos que son más grandes. En mi vida sigo teniendo miedo a cosas. Entonces, una vez que hice la lista de 30 miedos, lo importante es agruparlos, ¿no? Ordenarlos, los más importantes arriba y los menos importantes abajo. ¿Por qué? Porque primero voy a empezar por los miedos que son más insignificantes para que yo consiga esa motivación, ¿no? De si he superado esto, puedo seguir superando. Porque si de primeras nos ponemos un miedo muy grande, pues obviamente nos va a costar más superar un miedo más grande y eso nos va a restar motivación para los siguientes. Entonces, los ordenas de más miedo a menos miedo y una vez que haces eso, acción. Vale. Cojo el primer miedo. Os voy a poner un ejemplo. Eso es, ejemplo, eso. Te iba a pedir ejemplos, sí. Vale. Yo, por ejemplo, uno de mis muchos miedos era conducir. Pero pánico. O sea, yo me saqué el carnet de conducir con pánico, tardé un año en coger el coche y no era capaz. ¿Qué necesitaba? Desmontar ese miedo. ¿Cómo lo desmonté? Revisando mis creencias, ¿no? Creencias a que yo no soy capaz de conducir, creencias a que yo soy patosa con el coche. Todas esas cosas yo las iba escribiendo y las iba desmontando. Cuando yo desmonté eso me di cuenta de que tenía la creencia que no valía para conducir. Una de ellas era, bueno, pues tuve un profe que cuando me acompañó a conducir, pues oye, a lo mejor tenía que haber empleado otra manera o yo haberlo recibido de otra manera, haber estado más fuerte, pero escuché varias veces, yo sobre este miedo pensaba, ¿no? ¿Qué escuchaba yo? No tienes ni idea de conducir, eres tonto, te lo haces, ¿cómo has sido capaz de no ver esto? Todas esas cosas como que se te van quedando ahí esos positos, ¿no? Claro. Y luego fue muy importante el trabajarme a mí misma, ¿no? No me he dado la oportunidad de saber conducir porque no conducía, porque como me daba miedo, pues ya no cogía el coche. Era como... ¿Qué hice? Pues marcarme pequeñas metas. A lo mejor al principio no era capaz de salir de mi barrio, luego ya era capaz de llegar a otro municipio y luego te vas dando cuenta de que la que me paralizaba era yo misma. Y que según lo vas haciendo, pues hoy en día puedo llegar a cualquier sitio sin miedo a perderme porque ya existe a lo mejor el Google o desmontar cosas como ¿y qué es lo peor que me puede pasar si me pierdo? Pues nada, pues que dé 2 vueltas a la manzana, pues ya está, pues doy 2 vueltas y ya está, ¿no? Eso es, no sé si me he explicado bien, es ir desmontando. Claro, sí. O sea que entiendo que, para ir resumiendo, es muy interesante, tomar conciencia de la lista de miedos, elegir aquellos más sencillos y después sobre eso ir metiendo pequeñas metas que hay que ir realizando para de alguna manera ir desmontando los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, sobre lo que he sobreentendido con este ejemplo de miedo, que hay también, en este caso, el miedo que nos has propuesto, que tiene que ver mucho con una habilidad tuya, tiene que ver entonces con conceptos relacionados con la autoestima, ¿no? O con la capacidad de... Totalmente. Totalmente. De hecho, ahora te iba a hablar de lo importante que es trabajar el pensamiento positivo una vez más. Porque siempre que yo diga no puedo, pues no vas a poder, obviamente. Claro. Sin embargo, hay que ir cambiando ese lenguaje. No es que no pueda, es que no he utilizado las herramientas que tenía que utilizar, es que no me he permitido el ponerme a prueba. Claro, qué interesante. Entonces, para seguir tu ideario, lista pequeños objetivos sobre pequeños miedos y cómo lo seguimos desarrollando, Rosa. Y luego, dentro del miedo, te das cuenta poco a poco cuando vas superando esos objetivos que sí eres capaz. Por eso es de trabajar el pensamiento positivo. Si yo digo no puedo, obviamente no voy a poder.
porque mi cerebro va a estar todo el rato justificando ese no puedo. Vamos a cambiar los pensamientos y vamos a pensar, si puedo, lo que no he encontrado es la manera, el cómo hacerlo, voy a informarme, voy a asociarme y voy a irme poco a poco enfrentando a esos pequeños y grandes miedos que voy teniendo. El ir tachando de la lista es pura magia. Si yo miro para atrás y me veo ahora, pues en mí ha habido un gran cambio. Simplemente el estar haciendo este Zoom ahora mismo, que yo uno de mis grandes miedos era hablar en público, a mí me decía escola y me ponía el color de mi vestido. Y entonces la vida además me ha puesto a, pues eso, a el querer dar ese paso y en pequeñas metas me parece algo pues muy importante para trabajar el tema de los miedos. Entonces, luego, para ir concretando, es un tema tan apasionante, perdona que te corte, pero para centrar las ideas, entonces entiendo que estás hablando de gestionar el miedo, sobre todo que generamos nosotros mismos cuando pensamos sobre nosotros mismos, y meter pequeñas cuñas, lo que viene a ser relativizar, ¿no? Entiendo que estás... Desmontar el miedo, lo llamo yo. ¿Cómo? Desmontar el miedo. Desmontar el miedo, vale. O sea que frente a un pensamiento no positivo, por ejemplo, no puedo, pues, bueno, quizás no he podido hasta ahora por tal motivo, pero igual sí que puedo hacer esto, o sea, montar un pequeño hito. Muy bien, fenomenal. Pues seguimos con tu hoja de ruta. Y sobre todo me voy a trasladar ahora al momento un poco actual. Es muy importante no alimentarle. O sea, alimentar el miedo, bueno, pues todos hemos pasado por un confinamiento, ha sido un momento de pánico, de incertidumbre y para mí, para poder superar esto, era muy importante eso, ¿no? El no alimentarte el miedo, porque si no, pues cada vez se va haciendo más grande, hasta que no sabes por dónde salir. En el caso de lo que nos está ocupando ahora, pues la sobreinformación es algo malísimo cuando es obvio que hay que estar informado, pero sobre todo porque la información que nos llega pocas veces es positiva, pocas veces nos están diciendo cosas en positivo, ¿no? O qué podemos hacer, o que tienes que escoger mucho la información de la que te quieres alimentar para que te llegue ese mensaje, ¿no? Es obvio que nos ha cambiado la vida, pero también hay muchas cosas de las que puede ser una oportunidad, porque toda crisis es oportunidad, y ser capaces de ver eso, pues nos ayuda, ¿no? A salir de ese miedo. Yo qué sé, en mi día a día, por ejemplo, yo trabajo con personas, ahora mismo soy educadora, ¿no? En una ONG y a mí llegan niños, a mí llegan familias, y si yo viviera todo eso con la intensidad del miedo paralizador, pues no podría avanzar, ni podría, dentro de que va a pasar mucho tiempo con nosotros, tenemos que darle un puntito de normalidad o aprender a convivir, ¿no? con ello. Si yo estoy haciendo todas las medidas que están en mi mano, obviamente el miedo aquí nos ayuda porque tiene que estar presente en lo que estamos viviendo, pero no me puede paralizar. Entonces tengo que ponerme yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano, ¿no? Y dentro de ahí, pues hay que como que incorporarlo. Claro. Y, quería trasladar sobre todo eso, ¿no? La sobreinformación nos paraliza. Vale, fenomenal. Me alegro que digas eso porque desde el Instituto publicamos la guía de salud emocional en tiempos del COVID-19 y lo primero que poníamos era un ideario de hábitos y lo primero que se ponía recogiendo la información, estoy hablando en marzo de 2020, es evitar la sobreinformación. Sí. Y el consejo era oír una vez al día las noticias de una fuente fiable, contrastada y ya está, porque el miedo genera más miedo. Y con lo que has dicho, sobreentiendo que estar informado de manera razonable nos lleva a la acción y a la precaución. Lo que hay que evitar es el miedo desbocado, ¿no?
o el miedo infundado. Sí. Muy bien, fenomenal. Así que no alimentar el miedo. Entiendo también que es muy importante, para no alimentar el miedo, también intentar alimentar otras cosas, ¿no? Sí, es fundamental, sobre todo cuando tienes un miedo paralizador, como siempre, una vez más sale qué sí puedo hacer, y a lo mejor es un momento para, bueno, para mí una de las grandes ventajas que ha tenido esta pandemia es que ya existiera la tecnología y que pudiéramos de alguna manera estar conectados. Eso ha sido una gran ayuda. Y, por ejemplo, en la asociación que tenemos un amigo y yo, Sami y yo, lo que más nos motiva ahora mismo es, vale, no podemos a lo mejor físicamente estar con mucha gente y trasladar todo lo que hacemos, pero sí, gracias a la tecnología, pues estamos generando varias actividades para que la gente pueda, muchas veces hay una actividad que es simplemente para ser escuchado, para que tú puedas proyectar, ¿no? Esos miedos que tienes, esas inseguridades, que haya alguien al otro lado que me escuche y que me pueda dar cuenta que hay mucha gente que está viviendo lo mismo que yo y ver un poco, ¿no? Pues herramientas entre todos que nos puedan ayudar, pero no vivirlo con pánico, porque el pánico me estaba paralizando y muchas veces en los niños y niñas esos miedos son alimentados y infundados desde el amor y sin darnos cuenta, pero sí que pues para que tomemos conciencia como padres y madres de eso también, de esa emoción. Claro, qué interesante. Entonces, para concluir, porque bueno, esto es un tema muy profundo, muy complejo, pero bueno, has dado unas pistas interesantes. Contabas que estabas haciendo desde la asociación APRIS, que vamos a poner luego el contacto, si alguien se quiere poner en contacto con vosotros. Sí, estamos que también tenemos otra actividad que es Círculo de Familias, pues para eso, para poder apoyarnos, acompañarnos entre unos y otros, que muchas veces, a ver, las fórmulas mágicas no existen, ni yo tengo todas las herramientas del mundo, pero a lo mejor hay, pues el otro día el caso de una familia que pues no sabía cómo gestionar y a lo mejor otra familia es la que le puede ayudar. Son familias ayudando a familias. Se trata un poco de ponernos en contacto, ¿no? Y que sea un acompañamiento para todos. Y luego hay otras que también, cuando yo no me siento del todo bien, algo que me puede ayudar y es una herramienta muy buena es también el generar ayuda a los demás, ¿no? Me ayuda también a paralizar ese miedo y ponerme en acción ayudando a otras personas. También me ayuda un poco a salir de ese estado de pánico, que eso también se dio mucho, afortunadamente, en el momento, ¿no? del confinamiento, ¿no? De gente ayudando, vale, yo tengo que salir todos los días por mi trabajo, si está esta familia que no puede salir o ancianos que no se puedan mover porque tienen más riesgo, de poder prestarme a los demás. Pues yo creo que nos vamos a quedar con eso, Rosa, porque como la conexión es inestable, si eso pues hacemos más, me voy a quedar con lo importante que es para desmontar el miedo, irlo canalizando, potenciar el efecto grupo, el efecto ayuda y ayudar a los demás. Es muy, muy bonito acabar así, ¿no? O sea, quizás no lo hago por mí, y hemos generado, sí, pero lo hago por los demás, ¿no? Y podamos aportar nuestro granito de arena, que de hecho se llama así. Qué genial. Oye, Rosa, pues la verdad es que siempre hablo contigo, me quedo con ganas de más, de mucho más. Entonces, para no hacer el vídeo mucho más largo, porque esto, quien tenga interés, sé que además estás ayudando a gente por internet, con la asociación, pues, pues muchísimas gracias, Rosa. Si quieres acabar un minuto y ya cerramos la conexión porque se está congelando mucho la imagen y no está fluyendo mucho el internet. Sí, la verdad es que yo también te oigo así un poco entrecortado. Que nada, yo como siempre daros las gracias sobre todo también por trabajar estos temas, que yo creo que se necesita tanto, trabajar lo emocional, saber que no estás sola, que no estás solo y que es un momento también para, pues eso, para agruparnos y que si a alguien le puede generar o le despierta algo o quiere
escribir, que sobre ante todo que sepa que no está sola, que no está solo y que entre todos nos podemos ayudar. Que esa filosofía africana, de hecho yo tengo el libro que se lo recomiendo a todo el mundo, de Ubuntu, es muy especial y muy bonito para este momento que estamos viviendo. Así que nada, que muchas gracias, Juan, que yo me lío. Fenomenal. Claro, es un placer porque se nota que vives con pasión y apasionas lo que vives, así que muchísimas gracias. Así que yo me quedaría con vivir el miedo sin miedo para poder vivir la vida. Así que pues muchísimas gracias, Rosa, hemos aprendido un montón. He hecho aquí un listado de cositas, de hacer la lista del miedo, estructurarlo de sencillo a más importante para tomar conciencia, luego poder estructurar pequeños objetivos, ponernos en marcha, trabajar un poco el pensamiento positivo para poder relativizar nuestras ideas, no alimentar el miedo e intentar hacer cortocircuitos y buscar apoyos, conexiones, espacios de desahogo. Y en último término, como principio y final de la historia, buscar ayuda y ayudar. Pues muchísimas gracias, Rosa, por este diario. A mí me has ayudado mucho, espero que a muchas personas. Ya sabes que tus vídeos están siendo muy seguidos, así que nada, bienvenidos al estrellato, Rosa, y nada, nos despedimos con esta conexión inestable, pero creo que ha merecido la pena. Pues muchísimas gracias, Rosa, un saludo aquí, desde Cantabria para Madrid. Gracias. Con amor. Besos nos vemos. Y abrazos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.